Al monte de Jehová me acercaré. Oh, subiré y la zarza encendida encontraré. Conquistaré, la armadura de Saúl me quitaré. Oh, conquistaré, en el nombre de Jehová yo venceré. Escudo bañado en aceite, mis flechas yo voy a volar. Bienvenidos a nuestro segmento En Busca de la Verdad Doctrinal de Iglesia de Cristo Ministerios Elim Central Los Ángeles, un oasis para tu vida espiritual con la cobertura de nuestro pastor Jorge Fuentes. Estamos contentos, estamos animados sabiendo de que estamos empezando un nuevo estudio en esta hora y quisiéramos darle las gracias por su sintonía. De esta misma manera quisiéramos mandarle un saludo a aquellas personas que nos están sintonizando desde la hermosa ciudad de Arizona, en el estado de Arizona. La familia Quesada, hermana Tere y hermano Osvaldo Quesada, que nos están sintonizando día con día cada vez que salimos en vivo en este su segmento. Gracias por su sintonía. Quisiéramos empezar nuevamente lo que habíamos empezado a hablar de la puerta. Amén. Veíamos de que la puerta del muladar tiene tres diferentes nombres: la puerta de la ceniza, la puerta de los tiestos y la puerta de la basura. Estuvimos hablando de que esa es la puerta que se utiliza para sacar la basura de la ciudad. Y también estábamos hablando de que esta es una de las puertas que se utiliza para la restauración. Y asimismo, estuvimos hablando también de que fue una de las puertas que fueron más atacadas por el enemigo. ¿Por qué? Porque dice que fue quemada completamente. Y también hablábamos de que es una puerta que siempre el enemigo la cerró con llave para que nadie hiciera uso de ella. Pero ¿cuál es la importancia del enemigo de querer estar haciendo daño a esta puerta, hermano? Porque indiscutiblemente sabe de que en el momento en que nosotros comprendamos de que el ministrar nuestra alma, que es lo que nos afecta a todos, no hay nadie que pueda decir que su alma no le afecta. Todos, nuestra alma trae trastornos. Por eso hablábamos acerca de que a la puerta del muladar se le llamaba como la puerta de las cenizas, que era donde ofrecían sus hijos a Baal. O sea que nosotros desde nuestra niñez podemos haber venido contaminados sin nosotros saberlos. Y ese es un gran problema que ahora como adultos nos afecta. Bienaventurado el que nació en un hogar cristiano, pero aún aquellas personas que nacen en un hogar cristiano no necesariamente quiere decir de que sus hijos o él automáticamente ya nació de nuevo. No, el nacer en un hogar cristiano es una bendición, pero tiene que haber el punto en que esa persona que nació en ese hogar cristiano tiene que entregarle su vida a Cristo. Y vemos aquí que en la puerta del muladar, que se llama la puerta de las cenizas, es muy importante el día de hoy porque vemos cómo muchos padres, aún sin ellos saberlo, dejan que sus hijos jueguen videojuegos, que son programas, obviamente para reprogramar la mente en otras cosas que no son nada de Dios. Un niño puede empezar con un juego tan inocente y ya empieza a jugar con un juego que es un rifle automático o una pistola, y se les hace tan fácil disparar ese juguete y cambiarla a una pistola de verdad. Entonces, ese es el problema que nosotros vemos, de que el enemigo es tan sutil en la administración al alma, de que él está haciendo su lado, está trabajando por su lado, está tratando de ministrar el alma en una forma negativa. Porque vea usted cómo nosotros hemos sido en estas últimas décadas, hemos sido invadidos por lo que son los videojuegos. Parece que fuera algo tan inofensivo, tan inocente, pero vemos que eso va al subconsciente y está programando el alma en contra de las cosas de Dios. Porque posiblemente haya un videojuego que sea cristiano, pero yo diría que el 99.9% de todos los videojuegos que hay ahora son violentos. Hablan de guerras y los anuncian en televisión, en los medios de comunicación. Entonces, uno como padre consciente tiene que tener cuidado. Si nosotros ponemos cuidado en qué es lo que nuestros hijos comen, en lo físico, yo creo que no hay un padre
en sus cabales, que le va a dar de comer a su hijo un gusano venenoso o una serpiente venenosa. No, le va a dar la comida que él cree que le va a ser beneficiosa para su cuerpo. Bueno, trasladémoslo a lo espiritual, es lo mismo. Usted como padre, como madre, tiene que tener cuidado de qué se alimenta su hijo en lo espiritual, qué ve, qué oye, qué es lo que él atiende cuando usted no está alrededor de él. Porque todas esas cosas, nosotros como padres tenemos la responsabilidad de cuidar qué es lo que se alimentan nuestros hijos. Y vemos aquí la degradación del pueblo de Israel, que esa puerta del muladar la usaron para ofrecer a sus propios hijos. Entonces, nosotros tal vez digamos, no, nosotros no vamos a llegar a ese extremo. En lo físico, no, pero en lo espiritual podemos nosotros, sin darnos cuenta, estar entregando a nuestros hijos a espíritus de violencia, permitiéndole jugar estos juegos que no son benéficos para el alma de ese hijo creyente. Amén. Y aquí vemos que tenemos unas formas de administración, pero quisiéramos mencionar de que cuando lo que estaba diciendo el hermano Víctor Azurdia, cómo es que trata el enemigo de contaminar a nuestros hijos. Y hay veces que como padres ni siquiera nos damos cuenta. Sí. Casualmente ayer andábamos con mi familia, andábamos en un lugar donde venden todo lo que es tecnología. Y con mi esposa estábamos dándonos cuenta de que venden un aparatito, que ahora ya no quieren ni siquiera que el niño pierda la atención de lo que está haciendo, porque ahora tienen unos lentes tan tremendos que cubren casi la mitad de su cara y ellos se meten prácticamente a un mundo virtual y empiezan ellos a moverse en ese mundo virtual y a hacer cosas que pues muchas veces los padres no ven, solo ven al niño que está jugando, pero no saben dónde es que se está metiendo la mente. Y algo bien tremendo que nosotros tenemos que tomar en cuenta así a nivel ministerio, es algo que nuestro pastor nos ha enseñado, de que el enemigo, cuando nosotros venimos a este mundo, nos reprogramó. Y es por eso que nosotros necesitamos la administración del alma. ¿Por qué? Porque tenemos que quitar esa reprogramación del enemigo y volver otra vez a tener una mente como la mente de nuestro Señor Jesucristo. Sí, porque, pongámoslo en un ejemplo, digamos, todos nosotros que nacemos en esta tierra, cuando llegamos al nivel donde nosotros ya podemos discernir entre el bien y el mal, la mayoría de nosotros, casi el 99% de todos los que vivimos en este planeta, optamos por seguir el mal. Amén. Ninguno de nosotros, cuando llegamos al conocimiento del bien y del mal, optamos por seguir a Dios. No, todos nos descarriamos. Eso es lo que dice Isaías 53:6, que todos nos descarriamos como ovejas. O sea, es impresionante ver cómo el enemigo ministró cizaña en la mente de nuestros padres, que nosotros, cuando ya alcanzamos el nivel donde podemos discernir entre el bien y el mal, siempre optamos por el mal. Ninguno de nosotros optó por el bien. Ya cuando llegamos a una edad de la adultez, fue cuando el Señor pudo alcanzarnos, pero ya con una mente desprogramada de las cosas de Dios. Y ese es el peligro de la mayoría de los videojuegos, que están desprogramando la mente del niño para no buscar de las cosas de Dios. Amén. Y eso es un hecho, lo hemos estado viendo. Pero también quisiéramos leer Juan 13:5, que habla de una forma de administración y que es algo que nuestro Señor Jesucristo fue el que nos dijo cómo hacerlo. Y quisiéramos leer Juan 13:5, dice: luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con toalla que tenía ceñida. En el 13:14 dice: pues si yo, el Señor y el Maestro, dice, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Porque muchos estarán preguntando, ¿cómo es que los hermanos están hablando de la administración del alma? ¿En qué texto se encuentra eso? Y aquí le estamos dando Juan 13:14. Es donde el mismo Señor Jesucristo, y aquí está hasta con letras rojas, porque para que nos demos cuenta que es nuestro Señor Jesucristo el que está hablando, pues dice, y lo quiero leer una vez más: pues si yo, el Señor y el Maestro, dice, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Y eso no estamos hablando de la administración. Pero quisiéramos tocar un poquito más aquí en la próxima pregunta que quisiéramos hacer al hermano Víctor. Hermano, ¿esta administración es solo para ovejas o también para ministros? Pues yo diría que abarca a todos, porque todos necesitamos de limpieza.
No hay quien no necesite limpieza. Desde luego de que a diferente nivel. Un ministro no se va a ir a ministrar con una oveja, sino que un ministro se va a ir a ministrar con otro de mayor jerarquía que él. Por eso hay coberturas. Un pastor se va a ir a ministrar con la cobertura. ¿Quién cubre a ese pastor? Con él se va a ir a ministrar, con él va a ir a buscar ministración. Y es interesante ver, porque aquí en el pasaje de Juan 13:5, el Señor estaba ministrando ya a discípulos. O sea, eran ministros que el Señor estaba trabajando y sin embargo los encuentra de que tienen contaminación. Y alguien me pudiera decir ahí, y muy acertadamente, bueno, es que esa era una costumbre judía que se hacía como cortesía cuando alguien llegaba a una casa, porque usaban sandalias y se ensuciaban los pies con la tierra, y por eso ofrecían el siervo de la casa, lo ponían a que le lavara los pies. Exactamente. Por eso es que Pedro está rehusando que el Señor le lave los pies, porque le dice: Señor, ese es un trabajo servil, tú no lo tienes que hacer. Pero miremos que ahí hay algo más profundo, porque en Juan 13:3 dice que el Señor Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, ya tenía revelación de quién Él era, se levantó de la cena, se quitó su manto. O sea, veámoslo desde un enfoque desde el cielo. Mi Señor Jesús viene y se quita su manto, se quitó su realeza, tomó una toalla, se la ciñó. O sea que se quitó su manto real para venir a esta tierra y se ciñó una toalla diciendo que Él venía a esta tierra como siervo, no venía como rey, porque si hubiera venido como rey no le hubiera estado lavando los pies a Pedro. Entonces Pedro entendía ese trasfondo de la costumbre oriental. Entonces le dijo: Señor, tú no me vas a lavar los pies. Pero aquí está la respuesta que nosotros debemos de ponerle atención. Que Jesús le respondió y le dijo: ahora tú no comprendes lo que yo hago. No le estaba diciendo que este era un trabajo servil de lavar los pies. Había un trasfondo, había un enfoque espiritual a lo que mi Señor Jesús estaba haciendo con lavarle los pies a Pedro. Porque le dice, pero le dijo: tú jamás me lavarás los pies, porque tú eres mi Señor, tú eres mi maestro, y yo soy tu discípulo. Tiene que ser al revés, yo te tendría que estar lavando los pies. Pero mi Señor Jesús le dijo: tú no entiendes lo que yo estoy haciendo. Es un trabajo netamente espiritual. Pero yo creo que Pedro estaba comprendiendo que había un trasfondo mayor. Entonces mi Señor Jesús le dice claramente: si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Entonces correlacionemos eso. Si era nada más un trabajo servil de lavar los pies al que venía del camino y tenía los pies sucios, entonces ¿por qué mi Señor le dijo: bueno, si tú no dejas que yo haga esta operación de lavarte los pies, no vas a tener parte ni suerte conmigo? Entonces, ¿cómo correlacionamos estos dos? Lo que está diciendo es de que está haciendo un trabajo interno. Entonces Pedro le dice: Señor, entonces no solo me lavas los pies, sino también las manos y la cabeza. En otras palabras, bueno, yo quiero tener parte contigo, entonces mejor báñame. Entonces aquí está la respuesta. Jesús les dice: el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está limpio. Y todos vosotros estáis limpios, pero no todos. O sea, de que aquí lo que el Señor está diciendo, de que Él ya los había lavado a través de la palabra, a través de la administración. Por eso la importancia de que nosotros podamos oír palabra. Un consejo que yo le doy en su tiempo libre: oiga alabanzas, oiga prédicas, estudie la Biblia, porque todo eso tiene el efecto de limpieza en su alma. Eso le va a ayudar a empezar a limpiar su alma. Entonces vemos aquí de lo que mi Señor Jesús está diciendo, es que el lavamiento de pies es la administración al alma. Es lo que estamos viendo en esta ocasión, de que si alguien se ve afectado en cualquier área de su alma, ya sea carácter, áreas no rendidas, entonces mi consejo es: busque administración con una persona delegada de parte de Dios.
Y esto, como al principio dijimos, no solo está a nivel de discípulo, sino también está a nivel de pastor, a nivel de ministro, a nivel de discipulador, de diferentes niveles. Todos necesitamos la administración del alma. Amén. Y aquí también decía Juan 3:3, donde habla nuestro Señor Jesucristo, le habla a un Nicodemo, donde le dice, respondiendo Jesús, le dijo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero hay otra parte donde dice... Y recordemos que Nicodemo era un maestro. Era un maestro, sí. Era un maestro y necesitaba una administración. Y esa es una administración que el Señor le estaba dando aquí los elementos, porque él tenía que utilizar. Pero en el 3:5... Y era una persona reconocida delante del pueblo. Por eso fue a buscar a mi Señor Jesús de noche. Para que nadie se diera cuenta. Para que nadie se diera cuenta que el maestro de maestros andaba yendo a preguntarle a mi Señor Jesús qué tenía que hacer él para ser ministrado. Sí, y aquí en Juan 3:5 le dice, respondiendo Jesús, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahí sí que, como lo estaba diciendo usted al principio, cuando el Señor le dijo a Pedro que era necesario que él tuviera esa limpieza para tener parte en su reino. Y ahí sí que es un elemento utilizado, que estamos hablando de agua en el caso de Pedro, y estamos hablando de agua en el caso de Nicodemo. Y en los dos está hablando de una limpieza que tiene que tener, que es necesario para poder entrar. Y hay que hacer un paréntesis aquí, de que la administración al alma no tiene que ser divulgada. O sea, eso es lo que la gente dice, bueno, si yo voy al pastor, toda la congregación lo va a saber. Bueno, si es un genuino ministro de Dios, él no va a divulgar su ministración, porque sería antiético del ministro divulgar su ministración. Es como el caso de los panes de la proposición. El sacerdote se tenía que comer su porción de panes dentro del tabernáculo y no los tenía que sacar. Y los otros se los ofrecía a Dios. Así es la administración. La administración no se divulga. Por eso busque un ministro delegado de parte de Dios. Mucha gente comete el error de andarle contando su necesidad a otras personas y lo pueden aconsejar mal. Mejor busque un ministro delegado de parte de Dios que le va a dar el consejo, no directamente él, sino que hacer un consejo bajo la dirección del Espíritu Santo. Y eso es algo de que muchas veces retiene a la persona a decir, bueno, y si yo me ministro, ¿será que me van a tomar en cuenta? Pues claro que sí, porque todos necesitamos de esa herramienta de la administración. Y muchas personas no se quieren ministrar porque dicen, si yo me ministro y saco lo que yo tengo, me van a quitar los privilegios. Y es algo que la gente cuida mucho. Pues veamos que en ese caso, mi Señor Jesús, cuando le lavó los pies a los discípulos, que yo sepa, no descalificó a nadie, ni siquiera a Judas. No lo descalificó, sino que Judas él mismo se descalificó. Entonces el lavamiento de pies, la administración no es para descalificar, porque recordemos que cuando mi Señor Jesús le lavó los pies a Pedro, no le dijo a los demás discípulos, miren qué sucio traía los pies Pedro. No, al contrario. ¿Qué le dijo mi Señor? Cuando le lavó los pies y se los secó, le dijo, hijo, ahora estás limpio. No le dijo, ¿qué andabas haciendo que traes los pies tan sucios? Y ese es el problema, que mucha gente cree, bueno, si yo me voy a ministrar, el pastor me va a dejar utilizar. Déjame decirle que desde mi punto de vista, si alguien no se quiere ir a ministrar, es porque está guardando algo. Y entonces eso es más peligroso. Pero si alguien va y busca administración, me está indicando a mí que esa persona quiere salir de ahí de donde está, quiere restaurarse, quiere que la palabra tenga efecto en su vida, quiere que él sea libre de toda atadura, y ya cuando sea libre va a ser más útil para Dios. Amén, bendito sea el Señor. Aquí en mis notas tengo de que en esta puerta se sacan todas las contaminaciones del alma. Dice, ejemplo, envidias, orgullos, adulterios, fornicaciones, odios, contiendas, iras, etcétera. Es como un ejemplo de lo que nos están dando, cómo es que nosotros tenemos que sacar todas esas cosas. Dice, si tenemos esta puerta abierta, podemos adorar en espíritu y en verdad. Acuérdense que el enemigo vino y hasta le echó llave a esta puerta. ¿Para qué? Para que la persona no la utilizara para nada. Pero vemos que tenemos nosotros la llave
de parte del Espíritu Santo para que nosotros podamos ministrarnos. Y dice que la puerta de administración se abre en 3 formas. Nos queda un poquito de tiempo, pero quisiéramos hablar de estos 3 parámetros. Uno de los que habla es la alabanza, la palabra y la administración. Es una manera que nosotros podemos tener abierta esa puerta. Pero en este caso, la alabanza, ¿cómo podría ser esto, hermano? Bueno, mi Señor Jesús dijo, restauraré el tabernáculo de David que está caído para que el resto de los hombres busquen al Señor. Y recordemos de que a David no se le fue permitido hacerle templo a Dios porque el Señor lo vio como un hombre de sangre por haberle dado muerte a Urías. Entonces, lo que aquí está hablando es de que David pudo traer el arca del pacto que había sido tomada en cautiverio por el enemigo, porque ese es el problema que nosotros ahora vemos, de que el enemigo ha transgiversado mucho lo que es la verdadera alabanza y la oración, y se puede alguien agarrar una música, como alguien me dijo, mira, esta canción era del mundo y le cambiaron letra y yo creo que esta música va a alcanzar a la gente. Bueno, diría yo de que ese no es el tabernáculo restaurado de David. El verdadero tabernáculo caído de David que está siendo restaurado es aquel que está siendo guiado por el Espíritu Santo. Porque veamos que en el caso de que cuando el arca del pacto que había sido tomada por los filisteos fue llevada de regreso, David preguntó cómo fue traída esa arca y le dijeron en un carro jalado por vacas. Entonces él dijo, bueno, entonces yo hago un carro nuevo. Entonces esa podríamos decir que es la alabanza copiada del mundo, y esa alabanza copiada del mundo no produce vida, porque vemos que produjo la muerte de Usa cuando trató de extender su mano, porque el arca dice que se movía a causa de que era jalada por un carro nuevo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a la alabanza. ¿Qué clase de alabanza alabamos? La alabanza, estamos alabando con alabanza de atrio, alabanza folclórica, alabanza del lugar santo o alabanza del lugar santísimo. Tenemos que definir, porque déjame decirle que la alabanza del atrio nunca lo va a llevar al lugar santísimo. La alabanza folclórica mucho menos. Y hay mucha gente que utiliza esos medios para decir, se alaba a Dios. Sí, pero tenemos que tener mucho cuidado porque puede haber contaminación. Como decía nuestro pastor fundador, no hay alabanza restaurada si no hay palabra revelada. Y eso es algo que tenemos que ver y darnos cuenta. Y ahí sí que conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Ahí a la luz de la palabra nos vamos a dar cuenta cuál es la alabanza que le agrada a nuestro Señor. Y bueno, quisiéramos hacer un paréntesis para aquellas personas que están sintonizándonos, que no conocen a Cristo como Señor y Salvador, y aquellas personas que de alguna manera se apartaron del caminar y quieren reconciliar. Quisiéramos presentarte al Cristo de la gloria. Siempre hay una respuesta, y esta respuesta ha llegado a través de este medio, a través de la televisión, de estas redes sociales, para que tú te pongas a cuentas con el Dios Todopoderoso. Y es por eso que quisiéramos pedirle al hermano Víctor Azurdia que si puede hacer la oración de fe para aquellas personas que quieran aceptar y aquellos que quieran reconciliar en esta hora. Amén. Vemos la palabra de Dios que dice en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre, dice, y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si el Señor está tocando a la puerta de tu corazón y tú hoy estás decidido a abrir esa puerta e invitarle a que venga hoy a tu vida, es muy buena ocasión para que hagamos esta oración de fe. Repite conmigo. Señor Jesús, Santo de la gloria, en el nombre poderoso, reconozco que soy pecador. Señor, te rogamos, Me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón. Abro las puertas de mi corazón. Te invito a que vengas hoy a mi vida. Espíritu Santo, te invito hoy a morar a mi vida. Te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Gracias por haber muerto en la cruz del Calvario por mí. Amén. Y amén. Si tú hiciste esa oración de fe, déjame decirte que tus pecados han sido perdonados. Hoy tú has sido una nueva criatura.
Dios te da un nuevo comienzo. Y para eso queremos que nos llames, te podamos dar seguimiento en ese nuevo caminar en Cristo Jesús. Hoy tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Hoy hay fiesta en los cielos por esa decisión que tú has tomado. Nuestro hermano Jorge te estará dando información cómo tú te puedes contactar con nosotros para poderte dar seguimiento en ese importante paso que has dado en tu vida. Amén. Marcos 16:16 dice, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Entonces aquí nos damos cuenta de que ya dieron el primer paso, aceptar a Cristo como el Señor y Salvador. Les queremos dar una felicitación y por favor, si usted está ahí viéndonos, abrácese porque usted ha hecho una buena elección. Y el próximo paso a dar es el bautismo en agua. Ahí sí que se lo damos a la luz de la palabra, no es una enseñanza de un ser humano, no es una enseñanza de un hombre, es una enseñanza que nuestro Señor Jesucristo lo dejó establecido en Marcos 16:16. Entonces, si usted quiere acercarse a nosotros para que le demos seguimiento a lo que usted acaba de hacer, el próximo paso sería el bautismo en agua. Llámenos al 323-789-1665 para que el Señor empiece a darle una administración a su alma a través del bautismo en agua. Porque acuérdense que leímos Juan 3, 5 y 7, aquel que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no ha creído pues será condenado. Y también nos damos cuenta que aquel que ha confesado a Cristo como el Señor y Salvador, dice que tiene derecho de ver el reino de Dios. Pero aquel que ha nacido de agua y del Espíritu es el que entra en el reino. Entonces tú prácticamente ahorita tienes la oportunidad de contemplar ese reino, pero ahora tienes la oportunidad de entrar en ese reino. Y es por eso que te enseñamos a la luz de la palabra de que tú el próximo paso que tienes que dar es el bautismo en agua. Y bueno, el tiempo se nos ha ido. Quisiéramos agradecerles a aquellas personas que nos sintonizaron en este su segmento En Busca de la Verdad Doctrinal de Iglesia de Cristo Ministerios Elim Central Los Ángeles, un oasis para tu vida espiritual con la cobertura de nuestro pastor Jorge Fuentes. Esperamos que nos sintonices en breve. Y en otro próximo segmento donde vamos a estar hablando de las 3 formas de abrir la puerta del muladar, la alabanza, la palabra y la administración. ¿Qué? Para que tu alma sea libre de muchas cosas que te están contaminando y para que libremente puedas alabar a Dios en espíritu y en verdad. Dios te bendiga ricamente. Dios les bendiga. Al monte de Jehová me acercaré. Y la zarza encendida encontraré. Conquistaré, la armadura de Saúl me quitaré. Conquistaré, en el nombre de Jehová yo venceré. Escudo bañado en aceite, mis flechas yo voy a volar.